Hola, bienvenidos a este curso remoto o virtual correspondiente a la asignatura Administración Financiera. Mi nombre es Ariel Castromil, soy el titular de esta cátedra y conjuntamente con todos los docentes que colaboran en esta cátedra, es un placer poder llegar a todos ustedes bajo esta modalidad, donde vamos a plantear algunos aspectos relacionados al funcionamiento de este curso virtual o remoto, ¿no? Primariamente. Bien, atento a la situación de público conocimiento que estamos transitando y a las restricciones y tremendas dificultades que todo esto nos trae aparejados a todos, es un gran placer poder comenzar de alguna manera este nuevo cuatrimestre en nuestra facultad. Quiero destacar el enorme compromiso de todas las autoridades de la facultad, del personal no docente y de todos los docentes que de alguna forma están haciendo posible esta vía de contacto. También hago una mención particular a todos los docentes de mi cátedra, a cada uno de los titulares de los cursos, como así también a los ayudantes, que trabajamos en un equipo para llegar a todos ustedes en un curso consolidado, donde luego vamos a ir comentando estos aspectos, se van a ir delineando de acuerdo y cuando nuevamente podamos tener acceso a las clases presenciales. El primer aspecto, y ya entrando a los lineamientos que tiene que ver esta asignatura en esta modalidad, nosotros desde la cátedra de Administración Financiera entendemos que es una materia que se encuentra promediando las últimas materias de la carrera, con lo cual hacemos hincapié en esto porque entendemos que los alumnos llegan a nuestras aulas con un determinado nivel de conocimiento y manejo de herramientas que hacen que nosotros desde nuestro lado vayamos agregándoles ciertas habilidades a esas herramientas, vamos a nutrirlos de ciertos conceptos que van a enriquecerlo, o al menos este es nuestro mayor objetivo, dotar precisamente a los alumnos de nuevas habilidades que le agreguen valor a su carrera profesional. Sobre esta premisa, me gustaría recomendar los siguientes aspectos como para que de alguna manera quede claro lo que estoy intentando transmitir. Este se trata de un curso remoto, todos estamos haciendo esta primera experiencia y es muy importante el compromiso tanto de los docentes como también de ustedes en el seguimiento de este curso. Con lo cual, ustedes tienen todo el material ya volcado. Es muy importante que se familiaricen con todo el material. El programa de la materia, el cronograma de la materia, las clases de presentación, todo esto está ya puesto en
el Google Classroom, que es nuestro sistema de soporte para las clases virtuales. Me gustaría entonces proceder a explicar algunos aspectos que tienen que ver con estas clases virtuales. Por supuesto, cada uno de ustedes ha recibido una invitación de parte de la facultad porque se han inscrito en alguno de los 7 cursos de administración financiera, ya sea en el curso de Antonio César o de Paula Fernández o de Alberto Pla o de quien les habla, Ariel Castromil. Consecuentemente, la primera aclaración que vale hacer es que todos estos cursos de administración financiera, en esta modalidad remota, van a compartir el mismo material que se presenta y que, a criterio de la cátedra, se irá agregando, pero que lógicamente, ante la inquietud o consulta de si esto me corresponde a mí que estoy en este curso o le corresponde a otro alumno, el material es el mismo para los 7 cursos, indistintamente con el docente que tenga a cargo el curso. Dicho esto, es importante también resaltar que todas las inquietudes que vayan surgiendo del contenido del curso lo vayan canalizando con sus respectivos docentes. Ustedes tienen en el curso virtual, en el menú, uno de los títulos que precisamente tiene que ver con bienvenida y aspectos introductorios. En ese título de bienvenida y aspectos introductorios, tratamos de dejar en claro el funcionamiento y la dinámica del curso para que cada alumno, cuando ingresa, tenga una referencia, tenga una guía. Esto implica que todos los alumnos entiendan que van a compartir, como dije hace un instante, el mismo curso, pero que cualquier duda o cualquier inquietud que surja la canalicen con los docentes que tienen a cargo. Ustedes saben perfectamente si se inscribieron en el curso 1, en el curso 2, o en el 3, o en el 4, o en el 5, o en el 6, o en el 7 de Administración Financiera. Y saben quiénes son los docentes a cargo de esos cursos. En esta plantilla de bienvenida y aspectos introductorios, van a tener los mails, los correos electrónicos de cada uno de sus docentes como para, ante la duda que vaya surgiendo de las clases y del material, la puedan canalizar con sus respectivos docentes. El segundo título que ustedes tienen en el portal tiene que ver con el programa de la materia. Por supuesto, el programa es sumamente importante porque es el eje, es el rector de los temas que vamos a ir desarrollando durante el transcurso del cuatrimestre, que por una cuestión de tiempos, algunos se van a desarrollar con mayor o con menor intensidad, y por supuesto haremos algunos trabajos que vamos a ir comentando cuáles van a ser esos lineamientos. El tercer aspecto o título que ustedes se van a encontrar y que seguramente muchos ya estuvieron viendo es el cronograma de la materia. En el cronograma están todos los temas que vamos a ir desarrollando y que ustedes también lo tienen desarrollado en la presentación de clases. El cronograma presenta un orden de los temas que vamos a tocar con el objetivo de que ustedes puedan leer la bibliografía, puedan leer apuntes vinculados a esos temas que nosotros vamos a desarrollar, con el objetivo de ya tener una noción o ciertos conceptos
que luego con la explicación de las presentaciones y de la charla y aclaración que hace cada uno de los docentes que compartimos esta plataforma, el alumno pueda integrar esos conceptos adecuadamente. El siguiente punto, bueno, es lo que acabo de decir, ¿no? La presentación de las clases. Fundamentalmente están divididos en presentaciones de primera parte y segunda parte. Son dos archivos de PowerPoint en que el alumno puede ir viendo lo que el docente va a ir tratando en el cronograma. Por supuesto, también van a contar con este material en el cual yo me encuentro en este momento grabando, a los efectos de que cada clase virtual el alumno va siguiendo la presentación y los comentarios y aspectos que el docente va a ir efectuando sobre la presentación. También tienen una guía de trabajos prácticos. Acá van a encontrar no solamente la guía, sino las resoluciones de la mayoría de los casos de la guía en formato PDF. El formato PDF tiene que ver con un concepto o filosofía de trabajo que hacemos en la cátedra para que precisamente los alumnos tengan la posibilidad de poder desarrollar los prácticos en sus casas, en un Excel, y bueno, a partir precisamente de la ejercitación y de la práctica, se pueda ir comprendiendo y aplicando las herramientas que vamos a ir desarrollando. Los docentes van a ir subiendo las resoluciones grabadas de estos casos, o de algunos de ellos, para que se entiendan de dónde surgen determinados números y los aspectos metodológicos empleados. Asimismo, van a encontrar otro punto de actividades y otros. En este sector van a encontrar un archivo donde ese archivo les va a reflejar determinados indicadores económicos que surgen precisamente de los organismos que nos proporcionan la información económica para que nos den un panorama del contexto y de la coyuntura. Como vamos a ir viendo, administración financiera es una materia muy relacionada a la economía, más bien digamos que es una rama de la microeconomía aplicada obviamente a la empresa, y en esto intentamos de alguna forma tener claro el contexto, es decir, cuál es la situación económica, cuál es la coyuntura, el contexto que estamos atravesando para a partir de ahí poder implementar estrategias que nos sirvan en la micro. Esto es como de alguna manera pasar de la macro a la micro, y en la medida que tengamos una mejor comprensión de la macro, mejores resoluciones vamos a poder aplicar en la micro. Esto implica que semanalmente, y esto vayan tomando nota, todos los alumnos le deben enviar a sus docentes, de acuerdo al curso por el cual ustedes se inscribieron, una tabla de los indicadores que ustedes escojan, no más de 10 indicadores de la economía, y para facilitar precisamente qué indicadores el alumno debe elegir, en ese punto van a encontrar un archivo en PDF donde van a ver cuál es el indicador, con qué frecuencia se publica, cuál es la fuente de información, el sitio donde ustedes pueden obtener esa información y el periodo que se está informando. Por supuesto, con el advenimiento de la tecnología hoy es mucho más fácil
conseguir esta información. Pero para que no quede duda, la idea de poner ese archivo con los principales indicadores de la economía argentina y los principales indicadores de la economía estadounidense es precisamente para que ustedes puedan tener rápidamente información del contexto internacional y del contexto local. Semanalmente, como les dije, van a enviar una planilla de Excel que ustedes van a desarrollar con estos indicadores a cada uno de los docentes. Esto será como un trabajo mini práctico de frecuencia semanal. A su vez, van a encontrar un listado de trabajos individuales. Esos trabajos individuales, ustedes lo que van a escoger es uno de esos temas. Vayan de alguna manera pensando qué tema les gustaría desarrollar en función de el título que más les agrade o porque de alguna manera tienen alguna injerencia en lo laboral o en lo profesional. Y la idea va a ser profundizar los conceptos y herramientas que nosotros por una cuestión de tiempo no podemos desarrollarlo con la intensidad que por ahí se amerita. Entonces cada uno de ustedes va a poder de alguna forma investigar sobre ese tema en particular. Este, vuelvo a repetir, es un trabajo individual, las pautas están escritas, así que no voy a repetir las pautas que ya están escritas precisamente en ese punto de actividades y otros. Asimismo, y luego ya a criterio de cada docente, porque nos vamos a encontrar en la segunda parte de la materia y estimo que posiblemente, Dios mediante, podamos encontrarnos nuevamente en las aulas. Y ahí la idea es desarrollar un trabajo práctico grupal donde hay ciertas premisas relacionadas a cada uno de esos trabajos grupales. El siguiente punto que está en esa portada tiene que ver con la bibliografía de la cátedra. Acá hay un archivo en formato Word con diferentes links de algunos de los libros clásicos de finanzas y otros sitios de interés. Por ejemplo, los alumnos pueden acceder a esos links y bajarse los libros en PDF. Por ejemplo, pueden bajarse un libro de literatura clásica en finanzas, como es el libro de Charles Van Horn, o el libro de Mercado de Capitales para no especialistas, un libro muy interesante publicado por el Instituto Argentino de Mercado de Capitales y el posgrado de Mercado de Capitales de la UBA, entre otra cantidad y diversidad de bibliografía que hay. Nosotros, por una cuestión metodológica y pragmática, como suelo decir, hay muchos y muy buenos libros de administración financiera. Todos son muy interesantes y valen la pena leerlos o adquirirlos o tenerlos en PDF. Pero por una cuestión, digamos, de pragmatismo, por una cuestión de que dicho autor tiene en esencia muchos aspectos metodológicos que tienen que ver con nuestra idiosincrasia, por tratarse precisamente de un tratadista uruguayo, vamos a considerar como libro de cabecera de cátedra el libro Decisiones Financieras de Ricardo Pascale, un tratadista uruguayo, alumno de precisamente Charles Holmes, ¿no? Que es
uno de los catedráticos más influyentes en lo que hace a la literatura de administración financiera. Bien, siendo nuestro cronograma de la clase virtual de hoy, introducción, normas de cátedra, objetivos de la materia, bibliografía, programa, bueno, lo que ya estuvimos conversando, aparece un punto de fichas individuales. Ustedes van a encontrar las fichas individuales en un archivo de Excel. La idea es que completen esa ficha individual con sus datos, incorporen una foto que la pueden escanear con su propio celular y guardan ese archivo con su nombre y apellido en Excel y lo envían a los docentes de sus respectivos cursos. Por ejemplo, si en mi curso tengo un alumno que se llama Juan Pérez, va a grabar esa ficha individual con sus datos, llamándola Juan Pérez. Bueno, el formato de Excel. Y me lo va a enviar a mi correo electrónico, a castromil@bsmt.com.ar, que es el correo electrónico que pueden usar alternativamente, o directamente el correo electrónico que está asociado a la cuenta virtual, que es arielcastromil@gmail.com. Dicho esto, entonces, nos encontramos en esta introducción que tiene que ver con la asignatura Administración Financiera. Y para explicar cuál es el propósito de esta materia, comenzamos pensando en funciones y objetivos que tienen las finanzas. El primer aspecto que nosotros resaltamos es que el propósito de cualquier empresa, de cualquier organización o cualquier firma es crear valor para los propietarios. En este punto me gustaría aclarar que si bien esta es una asignatura que está dirigida principalmente a las finanzas corporativas, a las finanzas de la empresa privada o instituciones privadas, la gran mayoría de los conceptos que surgen de esta materia son 100% aplicables a las finanzas públicas y que esto parte precisamente de la principal premisa que lo que tenemos que administrar en organizaciones privadas o en organizaciones públicas son recursos y los recursos siempre son escasos. Ahora bien, nos preguntamos qué son las finanzas corporativas y lo voy a poner en un ejemplo. Supongan que ustedes deciden poner una empresa y que esa empresa que van a fundar se va a dedicar a la producción y comercialización, por ejemplo, de pelotas de tenis. Con ese propósito, contratan a administradores que se van a encargar de las compras de materias primas, van a integrar una fuerza de trabajo para producir y vender precisamente esas pelotas de tenis ya terminadas. Digamos que en el lenguaje financiero, lo que ustedes estarían haciendo es una inversión en activos, como inventarios, en máquinas, en infraestructura, en mano de obra.
El monto resultante de esa inversión en estos activos debe ser correspondido por un monto similar en cuanto a la financiación, es decir, a los recursos que ustedes van a captar para poder proseguir y hacer esa inversión. Cuando esas pelotas estén terminadas y las tenga disponibles o las tengan disponibles en sus inventarios, van a proceder a vender esas pelotas. Consecuentemente, con la venta, la empresa va a empezar a generar efectivo. Digamos entonces que la base de creación de valor es precisamente la creación o la generación de efectivo, la generación de cash flow. El propósito de la empresa es precisamente crear valor para ustedes, para sus propietarios. El valor se refleja en el marco conceptual del modelo simple que normalmente ustedes lo vienen practicando o lo vienen haciendo cada vez, por ejemplo, que les toca hacer un balance de una empresa. Aclarado este punto, por supuesto, hablamos de recursos, ¿no? Y siempre decimos, bueno, toda empresa requiere de recursos para su explotación. El éxito o el fracaso no puede estar disociado de la abundancia o escasez de estos medios para llevarlo a cabo, ¿no? Con esto lo que queremos decir es que nosotros nos encontramos en torno a una economía monetaria. En la economía monetaria, en el mundo capitalista donde nosotros vivimos, las transacciones se realizan en dinero. Estos recursos que lo llamamos dinero y que son aportados a la empresa son los que denominamos fondos. Estos aportes de fondos son los que precisamente aplicamos para conseguir los objetivos de la empresa. En una primera aproximación, entonces, podemos decir que la finalidad de la dirección financiera va a ser el análisis de las fuentes y el empleo de estos fondos que permita tomar decisiones sobre ambos. Desde esta premisa podemos deducir entonces todas las funciones financieras. Para poder tomar estas decisiones financieras, es muy importante entonces determinar cuáles son los objetivos o cuál es el objetivo financiero de la empresa. Acá nos encontramos dentro como un ejemplo, precisamente un ejemplo que incorporo en la presentación del libro de Ricardo Pascale, que es lo que entiende como maximización de valor, como creación de valor para los propietarios, en este caso la firma Coca-Cola. Cuando nos planteamos entonces un solo objetivo financiero o hay varios, nos ponemos frente a un tema que ha dado lugar a amplias discusiones dentro de la literatura económica y que de alguna manera aparecen los que serían los monistas, que plantean que el objetivo financiero de la empresa es uno solo, y los pluralistas. Esto está claro que, independientemente de unos o de otros,
dentro de nuestro sistema económico, el beneficio es la retribución del capital. Los accionistas ponen un capital en la empresa y estos esperan verse compensados con la obtención de un determinado beneficio. La búsqueda del máximo beneficio entendemos como una buena guía para la gestión de la empresa y para una eficiente asignación de los recursos en la economía. Este hecho, generalmente aceptado dentro de la economía de mercado, fue explicado oportunamente por Adam Smith cuando hablaba de la existencia de una mano invisible que hacía que al buscar los agentes económicos su máximo beneficio, indirectamente contribuían al bienestar general. Así, por ejemplo, en un país donde existen pocos especialistas en una materia, sus sueldos serán altos y los empresarios tratarán de prescindir de ellos siempre que les sea posible. De esta manera, se consigue utilizar ese recurso escaso en aquellas actividades donde esto resulte imprescindible. De igual forma, cuando una fuente energética, por ejemplo, sube en precio por una cuestión de escasez, se intenta sustituir por otras energías alternativas que sean más económicas. Evidentemente es fácil encontrar, ¿no?, más ejemplos de estos, pero bueno, de alguna manera creo que con esto queda bien claro cuáles eran precisamente los aspectos delineados por Adam Smith. Según el planteamiento de este economista, eh, nos encontramos en un mundo idílico donde basta que cada uno consiga su máximo beneficio para una asignación eficaz y correcta de los recursos. La realidad que nos toca vivir día a día, sabemos que no es así y precisamente estos planteamientos de Adam Smith han sido fuertemente criticados y revisados profundamente. Para ponerlo solo en un ejemplo, ¿no?, si pensamos que el máximo beneficio de una empresa se origina precisamente a partir de la contaminación que genera su producción en el medio ambiente, esto obviamente implica que no está generando un bienestar para todos. Lo mismo pasa con, por ejemplo, ciertos monopolios. En consecuencia, aceptamos que el beneficio es un objetivo lógico y conveniente para la empresa. Lógico, atento a que los propietarios de la empresa no tendrán un interés en que ésta exista si no produce beneficios. En la actividad privada, cualquier empresa que trabaja pérdidas, en algún momento termina en la bancarrota y termina desapareciendo, ¿no es cierto? Con lo cual, acá hago un aspecto o señalo un aspecto que es muy interesante y que tiene que ver precisamente con la importancia del factor temporal. El beneficio entendemos como que, bueno, claramente es lógico y razonable, pero ¿a qué tipo de beneficio en términos financieros nos estamos refiriendo? Y acá es importante señalar la diferencia entre un aspecto estrictamente económico de otro que sería financiero. Pongámoslos en un ejemplo. Si decimos que nuestra empresa de pelotas de tenis vende 100.000 pesos
y tuvo costos para esas ventas de 70.000 pesos, su utilidad económica fue de 30.000 pesos. Desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de rentabilidad económica, ese beneficio es indudable. Ahora, desde el punto de vista de lo que entendemos como la búsqueda de obtener precisamente lo que entendemos como propósito de la firma, que es la creación de valor para sus propietarios, si lo vemos en términos financieros y supongamos que de esos 100.000 pesos la empresa terminó percibiendo, terminó cobrando el 50% de esa venta, es decir, 50.000 pesos, pero pagó todos sus costos, sus 70.000, nos encontramos entonces que la empresa no creó valor, sino que por el contrario, financieramente tuvo una pérdida. Con lo cual es sumamente importante desde el punto de vista financiero pensar siempre en términos de el valor actual. Ustedes seguramente ya han cursado matemática financiera y consecuentemente entienden perfectamente el concepto de valor actual. No obstante, dentro de las actividades que hay en este programa de curso virtual, van a encontrar una actividad que es un Excel, donde van a poder hacer un repaso y una revisión de los temas relacionados a tasa de interés y sistemas de amortización. Y consecuentemente, bueno, cualquier duda al respecto la vamos a ir delineando. Pero sí es importante que fijemos este concepto que tiene que ver con el valor presente de los flujos futuros de fondos. Económicamente podemos tener una determinada rentabilidad, contablemente puede generar una utilidad, pero si financieramente no lo percibimos, no estamos creando valor. En términos financieros, siempre pensamos en términos de flujos de fondos, y por eso vamos a ver que el flujo en sí mismo es uno de los 7 conceptos que denominamos que son claves en administración financiera. Entonces, eh, como decíamos, ¿no es cierto? No es lo mismo el beneficio que se obtiene hoy que el que se obtiene, ¿no es cierto?, dentro de un año, pensando en términos financieros. Con lo cual, para que estos sean comparables, habría que aplicar alguna tasa de descuento que correspondiera con el valor del dinero en el tiempo. Otro tema importante tiene que ver precisamente con el riesgo asociado a estos proyectos. Efectivamente, hay una ponderación del riesgo que es importante cuantificar seguramente en términos de tasa. Sobre riesgo, y siendo también el riesgo otro de los conceptos claves en finanzas, vamos a ir trabajando y desarrollando algunos aspectos inherentes precisamente a ese tema tan importante. Consecuentemente, podemos aceptar como guía de política financiera de la empresa que el objetivo financiero tiene que ver con la maximización de la riqueza del accionista. Y este efectivamente será el objetivo a alcanzar. Dicho en otras palabras, para una empresa que hace oferta pública de sus acciones,
cuando mayor sea el valor de sus acciones en el mercado bursátil, se estará más cerca de cumplir precisamente con el objetivo financiero. Por supuesto que de alguna manera un problema que generalmente surge a la hora de determinar y poder cumplir con el objetivo financiero es el que se plantean a través de los objetivos personales llevados adelante precisamente por los que denominamos gestores. Y es acá que cuando aparecen los gestores, estamos, digamos, haciendo un comentario a lo que tiene que ver con una de las principales restricciones al cumplimiento del objetivo financiero y que tiene que ver precisamente con el problema de los gestores o el problema de agencia. Normalmente, cuando una empresa es chica, el propio dueño maneja los intereses de la empresa y es casi muy difícil de poder separar la función financiera del objetivo del propietario. Sin embargo, cuando esas organizaciones van creciendo y toman un determinado tamaño, los accionistas se van dispersando y van cediendo la administración de su empresa y de los recursos que la misma genera en los empleados, es decir, en los gestores, en el management. De alguna forma, esto significaría que la administración en realidad del negocio pasa a ser controlada entonces por los empleados de la firma. Y en este caso vale la pena plantearse si estos empleados actuarán de la forma que más le conviene a los accionistas o actuarán de la forma que más le conviene a ellos mismos para beneficio propio. Bueno, este es uno de los aspectos o una de las restricciones también más importantes. Volviendo al tema de un objetivo o varios objetivos para dejar en claro las teorías monistas o pluralistas, cabe aclarar que quienes están dentro de las teorías pluralistas hablan de que las organizaciones, que las empresas tienen otros objetivos, como serán los objetivos sociales. Esto, por ejemplo, podemos verlo desarrollado en los balances de muchas organizaciones que tienen un balance social, la responsabilidad social empresaria, ¿no? Con las siglas RSE. Empresas que, bueno, hacen determinadas acciones de caridad y participan en muchas fundaciones. Lo claro está que independientemente de la perspectiva que le querramos dar, hay un acuerdo en el mundo en función de los diferentes tratadistas de finanzas que podemos definir que el objetivo financiero finalmente tiene que ver con la maximización de la riqueza del accionista o la maximización del valor del mercado de sus acciones. Porque si la empresa crece es porque está agregando valor y esto es percibido porque una empresa está generando productos y o servicios que son valorados por el público en general, por la sociedad. Y la sociedad es la que define y la que restringe precisamente si esa empresa puede o no seguir creciendo. Intentando reflejar y dejar esto lo más claro posible, aparece entonces el rol del directivo financiero, que es lo que hace precisamente
un gerente financiero o un director de finanzas relacionado precisamente a lo que es nuestra materia. ¿Cuál es el rol entonces de un director o de un gerente financiero en la creación de valor para el accionista? Bueno, por supuesto, tendrá que ver también y nuevamente con el tamaño de una empresa, ¿no? Nosotros desde el punto de vista, si imaginamos un organigrama donde funciona un directorio y de ese directorio depende un gerente general o como suelen posicionarlos las empresas multinacionales, ¿no? Lo que conocemos como el CEO de la organización, el Chief Executive Officer, de ahí derivan las siglas de SEO, le sucede a este SEO quien de alguna manera tiene que interactuar con los distintos responsables de las otras gerencias operativas, ¿no? Recursos humanos, comercialización, producción, etc. Ahí aparece o podemos identificar lo que sería la figura del gerente financiero o director de finanzas, o en sus siglas en inglés, ¿no? Como normalmente lo suelen llamar, que es el CFO, el CFO o Chief Financial Officer. Del gerente financiero, para poder cumplir con este objetivo financiero, normalmente dependen dos personas que tenemos muy identificadas también dentro de los roles y funciones de una organización, ¿no? Que será, por un lado, el tesorero o el jefe de finanzas de la empresa, quien va a tener la responsabilidad de manejar los flujos de caja, las inversiones, los aspectos financieros, mantener las relaciones con los ejecutivos de cuenta de los bancos, la administración de los créditos, entre, por ejemplo, otros temas, además de la planificación financiera de la empresa. Y el otro sujeto importante que aparece sería el rol del controller o del control, que puede ser un gerente de administración y control, que tiene a su cargo la contabilidad, los costos, los sistemas y los impuestos, ¿no? Ahí tenemos básicamente, nos podemos hacer una clara idea de cuál es entonces la situación o el rol que amerita en cuanto a la función del gerente financiero en pos del cumplimiento del objetivo financiero de la empresa. Bien, ya definido entonces como concepto el objetivo primario de la firma que tiene que ver con la maximización del valor de esta a través del precio de sus acciones. Este valor busca maximizarse mediante la ejecución de lo que nosotros determinamos o definimos como decisiones financieras. Dentro de esas decisiones financieras nos vamos a encontrar fundamentalmente con decisiones de inversión, con decisiones de financiamiento y con decisiones de dividendos. Acá vamos a encontrar que determinados tratadistas en finanzas agrupan esto en dos grandes decisiones financieras, decisiones de inversión y decisiones de financiamiento, y otros, como en el caso, por ejemplo, de Ricardo Pascale, habla de tres grandes decisiones financieras. Unos u otros están en lo mismo o están en la misma sintonía, dado que cuando hablamos de decisiones de financiamiento, dentro de las decisiones de financiamiento, estamos de alguna forma decidiendo la financiación con fondos propios, es decir, de financiamiento que involucran a la política de dividendos de la empresa, o
las decisiones de financiación que tienen que ver con aquellas alternativas de financiación con fondos ajenos a la firma. Esto obviamente lo vamos a ir viendo más adelante. Claro está, siempre vamos a estar tomando frecuente y permanentemente decisiones de inversión y decisiones de financiamiento o decisiones de financiamiento y decisiones de dividendos. Y llegamos entonces a ir entendiendo paulatinamente algunos aspectos, algunos conceptos que consideramos que son clave para el estudio de las finanzas. Podemos resumir entonces esos conceptos en 7 conceptos que son importantes para el análisis financiero. El primero tiene que ver con la consideración de los flujos de caja. Analizamos la importancia del beneficio, ¿no? Como que era lógico y necesario. Pero desde el punto de vista financiero, la creación de valor está asociada al flujo de caja. No siempre es fácil la determinación del flujo de caja. Frecuentemente tomamos como materia prima mucha información que surgen de los estados contables o de los sistemas financieros. Y esa información, de alguna manera, es el gran desafío del analista financiero, es transformarlas en términos de flujo, porque lógicamente tomamos decisiones a partir de la creación de valor que lo vamos a hacer en función de la capacidad de generar flujos futuros de fondos. Por eso el flujo de caja o la variable flujo es un concepto clave desde el punto de vista financiero. El otro concepto tiene que ver con el tiempo de ingresos y salidas de fondos o de esos flujos. Claramente, sabemos perfectamente, sobre todo en un país como la Argentina, que culminó el 2019 con un 55% de inflación, que un peso hoy o 100 pesos hoy no tiene el mismo poder adquisitivo que 100 pesos en el 2022, ¿no? Con lo cual, obviamente, tenemos que pensar en términos de valor presente. Por eso pensamos claramente en el concepto clave que constituye el tiempo. Lo mismo sucede con la economía americana, ¿no? Si tomamos un papel o un billete de $100, no es lo mismo el poder adquisitivo de $100 hoy que el poder adquisitivo de $100 en el año 1980. Lógicamente, la inflación desde el 80 hasta el presente en los Estados Unidos obviamente ha impactado en que ese billete de $100 posiblemente hoy tenga un poder adquisitivo aproximadamente de $70. Por eso creemos claramente que el tiempo es fundamental a la hora de tomar decisiones financieras. El otro concepto tiene que ver con el riesgo y acá ustedes tienen presente un pequeño cuadro, ¿no? Si tenemos dos inversiones, ¿no? La inversión A y la inversión B, claramente asignamos escenarios probabilísticos donde hay una distribución del 100% de esas probabilidades. No es lo mismo frente a agentes que tengan que tomar la decisión. Por supuesto, habrá quienes van a considerar el factor de riesgo, ¿no? La inversión de la derecha, que en el escenario pesimista estaríamos perdiendo 1.200 pesos, aunque en la optimista estaría ganando más que en la inversión de la primera columna. Claramente, quien es más conservador,
quien va a ser más racional frente a un contexto que intuya un determinado riesgo, a pesar de tener el mismo valor esperado, la misma esperanza matemática, va a optar seguramente por la inversión de la primera columna. Sucede que en la teoría financiera suponen que los agentes son aversos al riesgo, es decir, que para un determinado nivel de rendimiento esperado, estos agentes van a preferir tomar aquella inversión que suponga un menor riesgo. Por eso aparece el cuarto concepto, el riesgo asociado a la rentabilidad, ¿no es cierto? Por supuesto, en finanzas, lógicamente asociamos a que uno puede obtener un mayor rendimiento, por ejemplo, en invertir en una determinada acción, que invirtiendo en un bono, porque la acción se presenta como más riesgosa. Es decir, siempre hay una asociación, lo cual esto implica que a mayor rentabilidad hay un mayor riesgo implícito. El quinto aspecto tiene que ver con un flagelo de la economía y que tiene que ver precisamente con la inflación, ¿no? La inflación que en diversos países con ritmos y tiempos diferentes sufren en mayor o menor medida. Estos procesos inflacionarios, por supuesto, en nuestro país sigue siendo muy alto. Y esto genera que desde el punto de vista del análisis financiero hay que ser muy cuidadoso en su tratamiento, dado que el problema inflacionario genera muchas dificultades para analizar correctamente los flujos de fondos, considerando que siempre tomamos decisiones en términos de valor presente. Aparece como otro de los conceptos claves las variables flujos y las variables de stock, ¿no? Permanentemente, al igual que en economía, siempre manejamos entonces este tipo de variables, ¿no? Una variable stock, como podría ser el saldo de caja o de cuentas por cobrar que tengo en un balance. Como variable flujo, el ejemplo sería las ventas que me proporciona el estado de resultados como información. Precisamente al ser, y acá concluimos con lo que sería el concepto número 7, ¿no? Precisamente las finanzas, más que una ciencia independiente, es una extensión de la ciencia económica y más puntualmente de la teoría microeconómica de la firma. Por eso siempre vinculamos entonces lo que serían variables flujos y variables stock.